Cham, capítulo 1. El niño de vidrio. Nadie habla de lo que pasó en la mansión de los Lavín. Hoy en día, el terreno es un lote baldío lleno de maleza y escombros quemados en las afueras de la ciudad. La gente cruza la calle para no pasar por la vereda de enfrente. Dicen que la tierra allí tiene un sabor metálico, que los pájaros no se posan en los árboles torcidos que crecieron después del incendio. Pero antes del fuego, antes de los titulares sensacionalistas que llamaron a Felipe el ángel de la muerte, esa casa era un palacio. Me llamo Esteban y fui el jardinero de los Lavín durante el otoño de 2004. Lo que voy a contar no está en el informe policial, no está en los documentales de televisión. Ellos solo vieron los cuerpos. Yo vi cómo empezó todo. Yo vi llegar a Felipe. Fue un martes de noviembre. El cielo estaba de un azul insultante, sin una sola nube. El señor Roberto Lavín y su esposa, doña Inés, llevaban meses hablando de la adopción. Eran una pareja rica, poderosa, de esas que creen que pueden comprar la felicidad como si fuera un mueble de diseño. Habían perdido a su único hijo biológico años atrás en un accidente de navegación, y el silencio en esa enorme casa de mármol y cristal se había vuelto insoportable. Cuando el auto negro cruzó el portón de hierro forjado, sentí un escalofrío. No hacía frío, era pleno mediodía, pero el aire cambió. Se volvió denso, pesado, como si la presión atmosférica hubiera caído en picada en un solo segundo. El chofer abrió la puerta trasera y bajó él, Felipe. Tenía 10 años, según los papeles, pero parecía un querubín sacado de una pintura renacentista. Cabello rubio tan claro que parecía blanco, piel de porcelana sin una sola imperfección, ni un rasguño, ni un lunar. Y los ojos, Dios mío, esos ojos, eran de un azul tan pálido que parecían transparentes, como esquirlas de hielo o trozos de vidrio roto. Doña Inés corrió a abrazarlo, lloraba de alegría. «Es perfecto, Roberto, es un milagro», sollozaba ella, apretando al niño contra su vestido de seda. Felipe no la abrazó de vuelta. Se quedó allí, rígido, con los brazos a los costados. No sonreía, no fruncía el ceño. Su rostro era una máscara de absoluta neutralidad. Miró por encima del hombro de su nueva madre y sus ojos se clavaron directamente en los míos. Yo estaba a 30 metros podando los rosales, pero sentí su mirada como un tacto físico, como un dedo helado recorriendo mi columna vertebral. El niño parpadeó, una vez, muy lento, como el obturador de una cámara vieja, y luego sonrió. No fue una sonrisa de niño, fue una mueca pequeña, calculada, que no llegaba a los ojos. Esa noche, el perro de los Lavín, un Doberman enorme llamado Kaiser, empezó a aullar. Kaiser no era un perro miedoso, era una bestia entrenada para matar intrusos. Yo lo había visto destrozar neumáticos de autos con los dientes, pero esa noche aullaba como un cachorro herido. Un sonido lastimero, agudo, que venía desde la perrera en la parte trasera del jardín. Yo vivía en la casita de servicio, cerca del garaje. El aullido no me dejaba dormir. Me puse las botas, agarré una linterna y salí. La mansión estaba a oscuras, excepto por una luz, la ventana del segundo piso, la habitación de Felipe. Caminé hacia la perrera. El aire olía raro. No olía a pasto ni a tierra húmeda. Olía a ozono, ese olor eléctrico que queda en el aire después de que cae un rayo muy cerca. Y debajo de eso, un olor dulce, empalagoso, jazmines podridos. «¿Kaiser?», llamé en voz baja. El perro estaba en el rincón más alejado de su jaula, apretado contra la malla metálica. Temblaba violentamente. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la casa, fijos en esa ventana iluminada del segundo piso. «Tranquilo, chico», intenté acercarme.
Kaiser me gruñó, pero no me miraba a mí. Seguía mirando la ventana. De repente, la luz en la habitación de Felipe se apagó. Kaiser dejó de gruñir. Se quedó completamente quieto. Y luego, sin previo aviso, se lanzó contra los barrotes de su propia jaula, pero no para salir. Empezó a morder el metal. Crack, crack. El sonido de sus dientes rompiéndose contra el acero fue horrible. Kaiser, basta, grité, buscando las llaves de la jaula para detenerlo. El perro no paró. Se golpeaba la cabeza contra los hierros una y otra vez. Tud, tud, tud. Sangre oscura empezó a manchar su hocico y su frente. Se estaba destruyendo a sí mismo. Era como si algo dentro de su cerebro le estuviera ordenando que se apagara, que se rompiera. En ese momento, escuché un ruido a mis espaldas. No eran pasos. Era el sonido de pies descalzos sobre la hierba húmeda. Me giré con la linterna en alto. Felipe estaba allí. Estaba parado a 2 metros de mí, vestido con un pijama blanco inmaculado. No se le veía sucio, a pesar de haber caminado por el jardín lleno de barro. Sus pies estaban limpios. «El perro hace mucho ruido», dijo Felipe. Su voz, no la olvidaré mientras viva. Era suave, melódica, perfecta, pero carecía de cualquier inflexión. No había sueño, ni miedo, ni curiosidad. Era plana. «Felipe», dije, tratando de controlar el temblor de mi mano. «¿Qué haces aquí afuera? Tienes que volver a la cama». Felipe ladeó la cabeza, observando al perro que seguía golpeándose contra la jaula en un frenesí suicida. «Él sabe que no pertenece aquí», dijo el niño. «Ya no». «Voy a llamar al señor Roberto», amenacé, retrocediendo un paso. Felipe me miró. Sus ojos brillaron a la luz de la linterna, reflejando el haz como los ojos de un gato, pero el reflejo no era verde ni rojo, era violeta. «Esteban», dijo mi nombre. Yo nunca se lo había dicho, nadie se lo había dicho. Si despiertas a papá, se va a enojar. Y si se enoja, te va a despedir. Tienes una hija enferma en el hospital, ¿verdad? Necesitas este trabajo. Me quedé helado. El frío me subió desde los pies hasta la garganta. Mi hija, Lucía, estaba internada por una neumonía grave. Solo el señor Lavín lo sabía. «¿Cómo sabes eso?», susurré. Felipe dio un paso hacia la jaula. Se acercó a los barrotes, ignorando al perro enloquecido que sangraba al otro lado. Levantó su mano pequeña y pálida y tocó el metal frío. «Shh», susurró Felipe al perro. Kaiser se detuvo en seco. El perro cayó al suelo de costado, como si le hubieran cortado las cuerdas. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero sus ojos, antes llenos de pánico, ahora estaban vidriosos, vacíos. Felipe se giró hacia mí. Sonrió de nuevo. Esa sonrisa de ángel que helaba la sangre. «Vete a dormir, Esteban. Mañana será un día largo». El niño se dio la media vuelta y caminó de regreso a la casa oscura, flotando sobre la hierba. Me quedé allí, temblando, escuchando la respiración agónica del perro. A la mañana siguiente, encontré a Kaiser muerto. No tenía heridas, aparte de los golpes que él mismo se había dado. Pero, cuando fui a retirar el cuerpo antes de que los señores despertaran, noté algo que me hizo vomitar el desayuno. El perro estaba rígido, congelado en rigor mortis, pero su boca estaba abierta en una mueca imposible. A Kaiser le faltaba la lengua. La busqué por toda la jaula. No estaba. No había sangre en el suelo que indicara que se la había arrancado o mordido. Simplemente no estaba. Mientras metía el cuerpo del animal en una bolsa de plástico negra, sentí que me observaban. Levanté la vista hacia la casa. En el porche, desayunando bajo la luz del sol de la mañana, estaba la familia Lavín. Doña Inés reía, sirviéndole jugo de naranja a Felipe.
El señor Roberto leía el periódico, luciendo más feliz de lo que lo había visto en años. Y Felipe estaba comiendo. Estaba comiendo una tostada con mermelada de fresa. Masticaba despacio, con elegancia. Me vio mirándolo. Me vio con la bolsa negra al hombro. Levantó su tostada en un gesto de saludo casi imperceptible. En la comisura de sus labios había una mancha roja. Podía ser mermelada. Tenía que ser mermelada. Pero, cuando se pasó la lengua para limpiarse, vi que sus dientes eran demasiado blancos, demasiado afilados. Entré a la casita de servicio y cerré la puerta con llave. Empecé a hacer las maletas. Necesitaba el dinero, sí, pero mi instinto, un instinto animal y primario que gritaba en mi cerebro reptiliano, me decía que si me quedaba en esa casa una noche más, yo terminaría como el perro. Estaba a punto de cerrar mi bolso cuando sonó el teléfono interno en la pared. Ring. Lo miré con terror. Solo había una línea que conectaba con la casa principal. Ring. Lo dejé sonar. Ring. Finalmente contesté. Sí, Esteban. Era la voz del señor Roberto. Sonaba extraña, lejana. Ven a la casa principal, ahora mismo. Señor, yo estaba pensando que... Ahora, gritó, y escuché algo en su voz que nunca había escuchado en un hombre tan controlado. Pánico, puro pánico. Felipe quiere jugar y dice que tú eres su favorito. La línea se cortó. Miré por la ventana. Felipe estaba de pie en medio del jardín, dándome la espalda. Estaba mirando hacia mi casita. No se movía. Y entonces empezó a crecer. No, no estaba creciendo. Su sombra. El sol estaba alto, pero la sombra de Felipe se estiraba sobre el césped, alargándose metros y metros, negra y densa como el alquitrán, arrastrándose directamente hacia mi puerta. Y la sombra no tenía la forma de un niño. La sombra tenía cuernos. Capítulo 2. Simón dice: la sombra con cuernos se retrajo cuando una nube pasó frente al sol, devolviendo al jardín su aspecto normal. Pero el frío se quedó. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la cremallera de mi chaqueta. Sabía que debía correr, saltar la cerca trasera, correr hasta la carretera y no mirar atrás. Pero mis pies pesaban 1 tonelada. Era como si la gravedad alrededor de la mansión hubiera aumentado, atrayéndome hacia ese agujero negro de mármol y oro. Y estaba la voz del señor Roberto. Ese pánico en un hombre que jamás había mostrado miedo. Si me iba, los estaba condenando a muerte. Agarré las tijeras de podar grandes, las de mango largo y hojas de acero templado. Eran pesadas, letales. Me las colgué a la espalda, escondidas bajo la chaqueta, y caminé hacia la puerta de servicio de la cocina. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, de esos que duelen en los oídos. No se oía el zumbido del refrigerador, ni el tic-tac de los relojes. «Señor Lavin», llamé en voz baja al entrar a la cocina. El olor a jazmines podridos era sofocante aquí adentro, y hacía frío, mucho frío. Mi aliento salía en nubes de vapor blanco frente a mi cara. En la encimera de granito, el desayuno estaba a medio terminar. Un cartón de leche se había volcado, derramando un charco blanco que goteaba rítmicamente al suelo. Plip, plip, plip. Crucé la cocina y el pasillo hacia el gran salón. Mis botas de trabajo chirriaban sobre el piso encerado. Al llegar al arco de entrada del salón principal, me detuve en seco. La bilis me subió a la garganta. La señora Inés estaba sentada en su sillón favorito de terciopelo azul. Estaba de espaldas a mí, pero podía ver que se movía rítmicamente. Su cabeza subía y bajaba. Hacía un ruido horrible, un crujido húmedo. Crunch, gulp, crunch. ¿Señora Inés?
Pregunté dando un paso adelante. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre, pero brillaban con una felicidad maníaca, artificial. Sonreía, pero su boca, Dios santo, su boca estaba llena de sangre y fragmentos brillantes. En su mano sostenía una copa de cristal de Bohemia, o lo que quedaba de ella. Le había dado mordiscos al borde de la copa como si fuera una manzana. «Oh, Esteban», dijo ella. Su voz gorgoteaba porque tenía la boca llena de sangre y vidrio molido. «Tienes que probar esta fruta. Felipe la trajo del jardín del Edén. Es exquisita», masticó de nuevo. «Crech». El sonido de sus dientes moliendo el cristal me hizo apretar los puños hasta clavarme las uñas. La sangre le corría por la barbilla, manchando su vestido de seda color crema. «¡Escúpalo!», grité, corriendo hacia ella. «Señora, por favor, escúpalo». «No». Una voz atronó desde el otro lado de la sala. Frené en seco. Felipe estaba sentado en el sofá grande, con las piernas cruzadas, leyendo un libro de historia antigua. No levantó la vista. «Es de mala educación interrumpir la merienda, Esteban», dijo el niño sin emoción. «Mamá tenía hambre». «¿Qué les has hecho?», gruñí, sacando las tijeras de podar de mi espalda. El metal brilló bajo la luz de la lámpara de araña. Felipe cerró el libro suavemente. Lo dejó sobre la mesa de café. Levantó la vista y sus ojos azules me atravesaron. No había miedo al ver el arma en mis manos. Había diversión. «Estamos jugando», dijo Felipe. «A papá le toca el turno ahora». Miré alrededor. No había visto al señor Roberto. «¿Dónde está?». Felipe señaló hacia la chimenea apagada. Roberto Lavín estaba allí, pero no estaba de pie. Estaba a cuatro patas, desnudo de la cintura para arriba. Tenía una correa de cuero de perro alrededor del cuello. La correa estaba atada a la pata pesada de la mesa de roble. El hombre más rico de la ciudad, el magnate de la construcción, estaba jadeando en el suelo, con la piel desgarrada en las rodillas y las manos por el roce con la alfombra. Roberto me miró. Sus ojos suplicaban. «Mátame», decían. «Mátame ahora». «Papá es el nuevo Kaiser», explicó Felipe con naturalidad. «Ya que el viejo Kaiser se rompió, necesitábamos un guardián». «Basta», grité. Levanté las tijeras, apuntando al niño. «Se acabó. Voy a llamar a la policía». Felipe se puso de pie. Caminó hacia mí. Yo era un hombre grande, fuerte por el trabajo físico. Él era un niño pequeño y delicado. Pero mientras se acercaba, sentí el impulso irresistible de soltar el arma. Mis músculos se agarrotaron. «Nadie va a llamar a nadie, Esteban», susurró, «porque ahora vamos a jugar a mi juego favorito». Felipe sonrió, mostrando esos dientes demasiado blancos. «Simón dice», comenzó Felipe, sentí una sacudida eléctrica en mi cerebro, como si alguien hubiera metido los dedos en mi cráneo y estuviera apretando mis neuronas. Simón dice, «Ponte de rodillas». Mis piernas cedieron. No quise hacerlo. Mi mente gritaba, «¡No!», pero mis rodillas golpearon el suelo de madera con un golpe seco. «Tut», perdí el control de mi cuerpo. Era un pasajero atrapado dentro de mi propia carne. Felipe se rió. Una risa cantarina, infantil, que resonó en el salón techado de techos altos. «Bien, eres obediente. Me gustan los sirvientes obedientes». Caminó alrededor de mí, rozando mi nuca con sus dedos fríos. Simón dice, «Inés, come otro bocado». Detrás de mí escuché el crujido. Crunch. Y luego un gemido de dolor ahogado. Inés lloraba mientras masticaba más vidrio, obligada por una fuerza invisible. Simón dice, «Roberto, ladra». Desde la chimenea, el señor Lavín soltó un aullido roto, humillante.
Felipe se detuvo frente a mí. Se agachó para quedar a la altura de mis ojos. Su rostro estaba tan cerca que podía oler su aliento. No olía a leche ni a dulces. Olía a carne vieja y tierra de cementerio. «Y ahora, para ti, Esteban», susurró, «tienes esas tijeras tan grandes y afiladas». Miró las tijeras que habían caído a mi lado. Simón dice, «recoge las tijeras». Mi mano se movió sola. Mis dedos se cerraron alrededor del mango frío de acero. Mi brazo temblaba violentamente, luchando contra la orden, pero la fuerza de Felipe era absoluta. Levanté el arma. Simón dice, Felipe acercó su dedo índice a mi cara y tocó suavemente mi párpado izquierdo. «Córtate los párpados. Así no podrás cerrarlos. Así no te perderás nada de lo que voy a hacer». El horror puro me inundó. Mi mano comenzó a levantar las tijeras hacia mi cara. Las hojas abiertas brillaban, listas para cortar la piel fina de mis ojos. «No», grité a través de dientes apretados. «No lo haré». «Simón dice que lo hagas», insistió Felipe, y sus ojos cambiaron. La pupila azul se rasgó verticalmente. La esclerótica se volvió negra. Por un segundo vi su verdadero rostro. No era un niño, era algo antiguo, arrugado y lleno de odio. La punta fría del metal tocó mi piel, justo debajo de la ceja. Una gota de sangre corrió por mi mejilla. Mi mano empujaba. Yo empujaba en contra. Estaba a milímetros de mutilarme a mí mismo. «¡Mamá!», gritó de repente una voz desde el piso de arriba. La tensión se rompió. Felipe giró la cabeza bruscamente hacia el techo con una expresión de furia animal. Mi mano se detuvo. No había nadie más en la casa. Los Lavín no tenían más hijos, pero la voz había sonado clara. Era la voz de un niño, pero no era la de Felipe. «Mami, ayúdame, está oscuro», gritó la voz de nuevo. Inés dejó caer la copa rota. Escupió sangre y vidrio. «¿Javier?», susurró Inés, mirando al techo con incredulidad. Javier era el nombre de su hijo muerto, el que había muerto hacía 5 años. Felipe siseó. Un sonido de serpiente. «¡Cállate!», le gritó al techo. «Tú estás muerto. ¡Cállate!». Felipe miró hacia las escaleras, olvidándose de mí por un segundo. «Nadie interrumpe mi juego», gruñó el niño demonio. Y entonces las paredes de la casa empezaron a sangrar, literalmente. El papel tapiz de damasco se humedeció y comenzó a supurar un líquido espeso y carmesí. Aprovechando la distracción, solté las tijeras. Me puse de pie tambaleándome. «¡Corran!», le grité al señor Lavín. Pero Roberto solo ladró. Su mente estaba rota. Felipe comenzó a subir las escaleras de 2 en 2, subiendo como una araña, con las extremidades dobladas en ángulos extraños. Iba a cazar al fantasma. Me quedé solo en el salón con los padres destrozados y las paredes sangrantes. Sabía que tenía unos minutos antes de que bajara. Tenía que encontrar la manera de romper el hechizo. O tenía que quemar esta maldita casa con todos nosotros adentro. Capítulo 3. Gasolina y cenizas. El techo crujía bajo los pasos frenéticos de Felipe. Arriba sonaba como si una bestia de 100 kilos estuviera destrozando los muebles, buscando al dueño de esa voz fantasmal. Crash. Bam. Tenía segundos, quizás menos. Me agaché junto al señor Roberto. El hombre, una vez orgulloso, gimoteaba contra la pata de la mesa, lamiéndose las manos ensangrentadas. «Señor Lavín, levántese», le ordené, cortando la correa de cuero con las tijeras de podar. El cuero cedió con un chasquido. Roberto me miró. No había reconocimiento en sus ojos, solo miedo sumiso. Cuando intenté tirarle del brazo, me lanzó un mordisco al aire, enseñando los dientes manchados de su propia sangre. «Grrr», retrocedí,
Ya no estaba ahí. Su mente se había ido, borrada por el capricho de ese demonio. Miré a la señora Inés. Seguía sentada, con la boca abierta, babeando rojo sobre su regazo, tarareando una canción infantil con la mirada perdida en la nada. No podía salvarlos. No así. Miré las paredes. La sangre que brotaba del papel tapiz ya había llegado al zócalo, formando charcos espesos en la alfombra persa. El olor era insoportable, una mezcla de matadero y perfume barato. Solo había una forma de limpiar esto: fuego. Recordé lo que había en el cobertizo de herramientas conectado al garaje: los bidones de gasolina para las cortadoras de césped industriales. Había al menos 40 litros de combustible de alto octanaje. Salí corriendo del salón, resbalando en la sangre del pasillo. Mis botas dejaban huellas rojas mientras corría hacia la cocina y la puerta de servicio que conectaba con el garaje. Arriba, el ruido cesó de golpe. Me detuve un instante, con la mano en el pomo de la puerta de la cocina. ¿Te escondes, hermanito? La voz de Felipe resonó desde el piso de arriba. Ya no gritaba. Hablaba con un tono burlón, tranquilo. Sé que no estás aquí, sé que estás muerto, pero no importa. Encontraré algo más con qué jugar. Escuché sus pasos acercarse a la escalera. Bajaba. Abrí la puerta y me lancé al pasillo frío que llevaba al garaje. Cerré detrás de mí y corrí el cerrojo, aunque sabía que una cerradura no detendría a esa cosa. El garaje era enorme, un espacio de cemento y eco donde descansaban los autos de lujo de la familia, un Mercedes negro y un deportivo rojo tapado con una lona. Al fondo estaba mi área de trabajo. Corrí hacia los estantes de metal. Allí estaban, 2 bidones rojos de plástico reforzado. Agarré uno en cada mano. Pesaban. El líquido chapoteaba dentro, prometiendo destrucción. Lo siento, señor Lavín, susurré. Lo siento tanto. Me giré para volver a la casa, dispuesto a rociar todo el pasillo, la cocina y el salón. Iba a quemar el infierno desde adentro. Pero entonces, algo en mi mesa de trabajo me llamó la atención. Entre las herramientas, los destornilladores y las llaves inglesas, había algo que no pertenecía allí. Dejé un bidón en el suelo y me acerqué. Era un pequeño altar. Había velas negras ya consumidas. Había huesos pequeños, probablemente de pájaros o roedores, dispuestos en un círculo perfecto. Y en el centro del círculo había una fotografía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era una foto de mi hija, de Lucía. Era una foto reciente, de ella en la cama del hospital, conectada a los tubos y al respirador. Yo nunca había tomado esa foto. Nadie podía entrar a terapia intensiva con cámaras. La foto estaba intervenida. Alguien había usado un marcador rojo para tacharle los ojos. Y debajo, escrito con una caligrafía infantil y temblorosa, decía: intercambio equivalente. ¿Te gusta mi arte, Esteban? La voz salió de los altavoces del Mercedes negro aparcado a mi derecha. Di un salto hacia atrás, agarrando las tijeras de podar de nuevo. El auto estaba apagado, pero la radio se encendió sola, iluminando el tablero con una luz verde fantasmal. Es un trato justo, dijo la voz de Felipe a través de los parlantes del auto. Sonaba con estática, distorsionada. Tú me das a tus jefes, yo me quedo con su dolor. Y a cambio, tal vez visite a tu hija esta noche. Dicen que los hospitales son muy tranquilos a las 3 de la mañana. Aléjate de ella, grité al aire, girando sobre mis talones, buscando dónde estaba. Simón dice: enciende el motor. El motor del Mercedes rugió. ¡Brom! Los faros se encendieron de golpe, cegándome con 2 haces de luz blanca y potente. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Y entonces
Vi la sombra proyectada en la pared del fondo. La sombra no venía del auto, venía de encima del auto. Bajé el brazo. Felipe estaba agazapado sobre el techo del Mercedes, como una gárgola vestida de pijama. Sus manos y pies estaban pegados al metal pulido, pero ya no tenía cara de niño. Su mandíbula se había desencajado, cayendo hasta el pecho. Su piel se estaba rasgando por las costuras, y debajo asomaba algo gris, húmedo y escamoso. «¿Tienes gasolina, Esteban?», dijo la cosa, y su voz ya no era humana. Era el sonido de huesos rompiéndose. «¿Quieres jugar con fuego?». Felipe saltó. No saltó hacia mí, saltó hacia el bidón de gasolina que yo había dejado en el suelo. Aterrizó con una precisión inhumana. Sus garras rasgaron el plástico rojo del bidón. El combustible se derramó por el suelo de cemento, expandiéndose rápidamente hacia mis pies. El olor a hidrocarburo llenó el garaje, mareante y tóxico. Felipe levantó una mano. En sus dedos largos y grises sostenía algo que brillaba. Era el encendedor de oro del señor Roberto. Simón dice: «¡Boom!», rió Felipe. Encendió la llama. «No». Me lancé hacia atrás, buscando refugio detrás del deportivo cubierto con la lona. Felipe dejó caer el encendedor sobre el charco de gasolina. ¡Wash! El mundo se volvió naranja y caliente en una fracción de segundo. La explosión de aire me lanzó contra la pared de herramientas. Sentí el calor abrazarme las cejas y el pelo. El fuego creó una barrera instantánea entre la puerta de la casa y yo. El garaje se estaba convirtiendo en un horno. El sistema contra incendios del techo debería haberse activado, pero solo salía un polvo negro y seco de los rociadores. Él lo había controlado todo. Me puse de pie, tosiendo humo negro. El fuego rugía, lamiendo la pintura del Mercedes. Y en medio de las llamas, Felipe bailaba, literalmente bailaba, giraba y saltaba entre el fuego, y las llamas no lo tocaban. Se curvaban alrededor de él como si le tuvieran respeto. «¡Corre, Esteban!», gritó Felipe desde el infierno. «¡Corre o te quemas!». La puerta del garaje, la grande, la que daba a la calle, estaba cerrada electrónicamente. El motor estaba del otro lado del muro de fuego. Estaba atrapado. Miré a mi alrededor, desesperado. Mis ojos se posaron en una pequeña ventana alta, cerca del techo, diseñada para ventilación. Era estrecha, muy estrecha, pero era mi única salida. Agarré una llave inglesa pesada de la mesa de trabajo. Trepé sobre los estantes metálicos, sintiendo cómo el calor derretía las suelas de mis botas. El humo se acumulaba en el techo, asfixiante. «¿A dónde vas, ratita?», se burló Felipe. Lancé la llave inglesa con todas mis fuerzas. Crash. El vidrio de la ventana estalló hacia afuera. Me impulsé hacia el marco. El aire fresco de la noche entró, dándome una bocanada de vida. Me metí por el hueco, raspándome el estómago y la espalda, ignorando el dolor de los cortes. Justo cuando mis piernas pasaban por el marco, sentí una mano fría agarrarme el tobillo izquierdo. Tenía una fuerza descomunal. Me detuvo en seco. Miré hacia abajo, hacia el garaje lleno de humo y fuego. Felipe estaba trepando por el estante detrás de mí. Su mano gris apretaba mi bota. Su cara, ahora completamente deformada, sin nariz y con ojos de tiburón, me sonreía desde abajo. «No hemos terminado la partida», siseó. Pateé con mi otra bota directamente en su cara. Crack. Sentí como algo se rompía bajo mi talón. Felipe soltó un chillido agudo y me soltó. Caí hacia afuera, golpeando el césped húmedo y frío del jardín lateral. Rodé para amortiguar la caída, tosiendo, con los pulmones ardiendo. El garaje detrás de mí era una antorcha. Las llamas ya salían por la ventana rota. Me puse de pie, tambaleándome. Tenía que irme,
Tenía que ir al hospital. Si lo que había dicho sobre Lucía era verdad. Pero entonces, una explosión sacudió la casa principal. Las ventanas del salón estallaron y a la luz del fuego vi algo que me detuvo. En el jardín delantero, iluminado por el resplandor del incendio que comenzaba a consumir la mansión, estaba el auto de policía. Las luces rojas y azules giraban en silencio. «Gracias a Dios», grité, corriendo hacia ellos. Había 2 oficiales parados junto a la patrulla, mirando la casa arder. «¡Ayuda!», grité, agitando los brazos. «Están adentro. El niño los está matando». Llegué hasta ellos, jadeando, cubierto de hollín y sangre. El oficial más alto se giró hacia mí. «¿Esteban Morales?», preguntó. Sí, soy yo. Tienen que entrar. El señor Lavín». El oficial sacó su arma y me apuntó al pecho. Me congelé. ¿Qué hace?» «Esteban Morales», dijo el policía con voz monótona. «Queda arrestado por el asesinato de Roberto e Inés Lavín y por el incendio intencional de la propiedad». «¿Qué? No, fue el niño. Felipe». El segundo oficial se giró. Tenía una radio en la mano. «Central, tenemos al sospechoso. Confirma que no hay ningún niño registrado en esta dirección. Los Lavín no tenían hijos. Vivían solos desde hace 5 años. Sentí que el mundo giraba. No», susurré. «Él estaba ahí. La adopción, los papeles». «Al suelo», ordenó el policía. «Ahora». Mientras me obligaban a arrodillarme en la hierba, miré hacia la casa en llamas. En la ventana del segundo piso, rodeado de fuego, estaba Felipe. Estaba perfectamente intacto. Me saludó con la mano, moviendo los dedos suavemente. Y luego se llevó un dedo a los labios. «Shh». El policía me esposó las manos a la espalda. «Simón dice, tienes derecho a guardar silencio», susurró el oficial en mi oído. Me giré bruscamente para mirarlo. Los ojos del policía brillaron con un tono violeta bajo la luz de las sirenas. Capítulo 4. La infección. El asiento trasero de una patrulla huele a vómito seco y desinfectante barato. Es un olor que se te mete en la nariz y se queda allí, recordándote que estás en una jaula. Mis muñecas ardían por el metal frío de las esposas. Miré por la ventanilla trasera con el cuello torcido. La mansión de los Lavín era ahora una pira funeraria. Las llamas lamían el cielo nocturno, naranjas y furiosas, devorando los secretos de mármol y oro. Y allí, entre el humo, juré ver sombras danzando. No una, cientos. «Oficial, escúcheme», intenté de nuevo, mi voz ronca por el humo. «No hay ningún niño en los registros porque él borra los registros. Es algo... no es humano». Los 2 policías en los asientos delanteros no respondieron. Permanecían inmóviles, mirando al frente. El conductor tenía las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como el hueso. «¿A dónde me llevan?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «La comisaría está hacia el sur. Acaban de pasar la salida». Silencio. La radio de la patrulla cobró vida, pero no eran códigos policiales. No era la operadora reportando un 10-4. Era estática, una estática blanca, rítmica. Ksh, ksh. Y entre el ruido, una melodía, una canción de cuna tarareada. «Duérmete, niño. Duérmete ya». «Apaguen eso», supliqué. El pánico empezaba a arañar mi garganta. El oficial que iba de copiloto giró la cabeza lentamente. El movimiento fue mecánico, como un juguete oxidado. Me miró a través de la rejilla de seguridad. Su nombre, según la placa en su pecho, era Sargento Miller. Pero la cara de Miller estaba relajada, carente de cualquier tensión muscular. «Simón dice, disfruta el viaje, Esteban», dijo Miller.
Me golpeé la espalda contra el asiento. «Ustedes también», susurré. «Los tocó». «Él nos tocó a todos», respondió el conductor sin apartar la vista de la carretera. «Es un niño muy dulce, muy persuasivo. Nos mostró la verdad». «¿Qué verdad?», grité, tirando de las esposas. «Está matando gente». «La verdad es que todos somos juguetes», dijo Miller sonriendo. Sus encías sangraban levemente, como si se hubiera cepillado los dientes con alambre de púas. Y a veces los juguetes se rompen. El coche aceleró, el motor rugió, empujándome contra el respaldo. Pasamos un semáforo en rojo a 120 kilómetros por hora. Otro coche tocó la bocina y derrapó para esquivarnos, pero la patrulla ni se inmutó. Miré por la ventana. Los edificios pasaban borrosos, pero reconocí la ruta. Mi corazón se detuvo. No íbamos a la cárcel, no íbamos a un lugar seguro, íbamos al hospital central. «No», gemí, «no, por favor, a ella no». «Felipe cumple sus promesas», dijo el conductor. «Dijo intercambio equivalente. Tú le diste fuego, él te dará cenizas. Déjenme salir». Empecé a patear la puerta, el cristal, la rejilla. Gritaba como un animal atrapado. «¡Lucía! ¡Lucía!». El sargento Miller se rió. Sacó su arma de servicio. Me congelé, pero no me apuntó a mí. Se puso el cañón de la pistola bajo su propia barbilla. «Simón dice, haz ruido», dijo Miller. «No». ¡Bang! El disparo fue ensordecedor dentro del espacio cerrado. Sangre y materia gris salpicaron el parabrisas y la parte trasera del conductor. El coche dio un bandazo violento. El conductor, cubierto con la sangre de su compañero, ni siquiera parpadeó. Limpió un poco del rojo de su cara con una mano y siguió conduciendo, tarareando la misma canción de cuna que sonaba en la radio. Yo estaba cubierto de la sangre del policía. Temblaba incontrolablemente. Esto era la locura total, el caos absoluto. Felipe no solo controlaba la casa, su influencia se extendía como un virus. Cualquiera que lo mirara a los ojos, cualquiera que escuchara su voz, era suyo. El hospital central apareció frente a nosotros. Era un edificio enorme de concreto gris, una colmena de enfermos y moribundos. Normalmente estaría iluminado como un árbol de Navidad, lleno de ambulancias y actividad. Pero hoy estaba oscuro, totalmente a oscuras. Ni una sola luz en las cientos de ventanas, solo el letrero de «Emergencias» parpadeaba débilmente con una luz roja intermitente, zumbando como una mosca atrapada. La patrulla derrapó en la entrada de ambulancias y se detuvo. El conductor apagó el motor. El silencio cayó sobre nosotros, pesado y definitivo. Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, 2 puntos violetas en una máscara de sangre seca. Simón dice, «Bájate». Las puertas traseras se desbloquearon con un clac. Abrí la puerta y caí al asfalto. Me costó ponerme de pie. Tenía las piernas entumecidas. No había nadie. No había guardias de seguridad, ni enfermeras fumando afuera, ni paramédicos. Había una ambulancia parada con las puertas abiertas y una camilla volcada en el suelo. «¿Dónde están todos?», susurré al aire frío. Miré hacia arriba, hacia la inmensa fachada del hospital, y entonces lo vi. En el 3er piso, la planta de pediatría. Una sola luz se encendió. Era la habitación 302, la habitación de Lucía. La luz no era eléctrica, era la luz parpadeante de una vela, y en la ventana una silueta pequeña levantó la mano y saludó. «¡Lucía!», grité, desgarrándome la garganta. Corrí hacia las puertas automáticas de cristal. Estaban bloqueadas, pero el cristal estaba roto. Me metí por el hueco, cortándome la chaqueta. El vestíbulo del hospital estaba desierto. Papeles volaban por el suelo. Sillas de ruedas volcadas
Y el olor olía a flores, millones de flores, jazmines, lirios, rosas, un olor tan fuerte que era nauseabundo, cubriendo el olor a antiséptico y muerte. Corrí hacia los ascensores, no funcionaban. Escaleras, me dije a mí mismo. Abrí la puerta de las escaleras de emergencia y empecé a subir. Mis botas resonaban en el concreto. Piso 1. Silencio. Piso 2. Escuché algo. Risas. Risas de niños. Muchas risas. Pero sonaban mal. Sonaban huecas. Piso 3. Pediatría. Llegué a la puerta del tercer piso. Tenía una ventanilla de vidrio reforzado. Miré a través de ella antes de empujar. El pasillo de pediatría había cambiado. Las paredes ya no eran blancas con dibujos de animales. Estaban cubiertas de enredaderas negras, espinosas, que crecían del suelo y del techo, pulsando como venas. Y los niños. Todos los pacientes de la planta estaban en el pasillo. Niños calvos por la quimio, niños con yesos, niños con sueros. Estaban de pie, formando dos filas perfectas a lo largo del pasillo, como una guardia de honor. Todos tenían los ojos vendados, con gasas ensangrentadas, y al final del pasillo, frente a la puerta abierta de la habitación 302, estaba él, Felipe. Estaba inmaculado, ni una mancha de hollín. Llevaba un traje pequeño, negro, de luto. Sostenía la mano de alguien que estaba dentro de la habitación. Abrí la puerta de las escaleras y entré al pasillo. Los niños giraron sus cabezas vendadas hacia mí al unísono. Esteban ha llegado, anunció Felipe con voz solemne. El invitado de honor. Caminé hacia él. Mis manos, aún esposadas a mi espalda, buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero no tenía nada. ¿Dónde está ella?, gruñí. Felipe sonrió y tiró de la mano que sostenía. Una silla de ruedas salió lentamente de la habitación 302. En ella estaba Lucía, mi pequeña Lucía de 7 años. Llevaba su camisón de hospital, pero estaba despierta. Sus ojos, normalmente marrones y cálidos, estaban abiertos de par en par. Eran azules, azul hielo, azul vidrio, y en su regazo sostenía unas tijeras quirúrgicas. «Papi», dijo Lucía. Su voz era la suya, pero la entonación era la de Felipe. Fría, calculada. «Simón dice que llegas tarde». Felipe soltó la silla de ruedas y dio un paso atrás, aplaudiendo suavemente. «El juego final es simple, Esteban», dijo el demonio. «Solo uno sale de este hospital». Miró a mi hija. Simón dice: «Lucía, mata a papá». Lucía bajó la vista hacia las tijeras en sus manos. Sus dedos pequeños se cerraron alrededor del metal afilado. La silla de ruedas comenzó a rodar hacia mí, chirriando en el suelo de linóleo. «No». Caí de rodillas. «Lucía, cariño, soy yo. Mírame». Ella no parpadeó. Sus ojos azules brillaban con una maldad prestada. Levantó las tijeras. Simón dice: «No te resistas», susurró ella. Capítulo 5. El nuevo juguete. El sonido de las ruedas de goma sobre el linóleo encerado era lo único que se escuchaba en el pasillo. Squeak, squeak. Lucía avanzaba hacia mí. La silla de ruedas se movía como si tuviera motor propio, pero eran sus manos pequeñas las que giraban los aros de metal. En su regazo, las tijeras quirúrgicas brillaban bajo la luz parpadeante del tubo fluorescente que agonizaba en el techo. «Lucía, mírame», supliqué. Mis rodillas dolían contra el suelo duro. Las esposas mordían mis muñecas detrás de mi espalda. «Soy papá. Te enseñé a andar en bicicleta. Te leía cuentos de piratas». Ella se detuvo a medio metro de mí. Sus ojos azules, esos ojos que no eran suyos, me escanearon con fría indiferencia. «Simón dice: levanta el arma», susurró ella. Sus manos temblaron levemente. Había una lucha allí, muy profunda, enterrada bajo capas de magia negra y control mental. Pero el agarre de Felipe era de hierro.
Lucía levantó las tijeras con ambas manos, apuntando la punta afilada hacia mi garganta. Felipe soltó una risita desde el fondo del pasillo. Vamos, Lucía, no queremos que papá sufra. Hazlo rápido, como una curita. Felipe, grité, girando la cabeza hacia el demonio. Tómame a mí, deja a la niña. Hicimos un trato. Felipe ladeó la cabeza, fingiendo pensar. El trato era intercambio equivalente. Tú quemaste mi casa de muñecas. Yo rompo tu muñeca favorita. Es matemáticas básicas, Esteban. Felipe chasqueó los dedos. Simón dice, ahora. Lucía se lanzó desde la silla. No fue un movimiento de niña enferma. Fue un salto depredador. Me tiré hacia un lado, rodando sobre mi hombro. El metal de las tijeras golpeó el suelo de linóleo justo donde había estado mi cabeza, arrancando una viruta de plástico azul. ¡Zas! Quedé boca arriba, indefenso, con los brazos atrapados bajo mi cuerpo. Lucía se giró sobre sus rodillas. Ya no había humanidad en su rostro, solo una determinación vacía. Se arrastró sobre mí, sentándose en mi pecho. Pesaba tan poco. La neumonía la había dejado en los huesos. Levantó las tijeras de nuevo, esta vez con ambas manos, preparándose para clavar la hoja hacia abajo, como una estaca. Lucía. Las lágrimas me nublaron la vista. Duérmete, niño. Duérmete ya. Empecé a cantar, la canción de cuna que sonaba en la radio del policía, la que le cantaba todas las noches antes de que enfermara. La hoja de acero se detuvo en el aire. «Que viene el coco», continué, con la voz rota por el llanto. «Y te comerá». El labio inferior de Lucía tembló. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era transparente, era negra, tinta negra manchando su piel pálida. «Papá», susurró ella con su verdadera voz, una voz pequeña y asustada. Por un segundo hubo esperanza. «Ayúdame, papi, me duele la cabeza». Él grita muy fuerte en mi cabeza. «Lo sé, mi amor, lo sé. Lucha, no lo escuches». Felipe suspiró ruidosamente, un sonido de aburrimiento teatral. «¡Qué decepción!», dijo el niño demonio. «El amor lo arruina todo. Siempre es tan pegajoso». Felipe caminó hacia nosotros. Sus pasos resonaban con autoridad. Se detuvo junto a nosotros y puso su mano sobre la cabeza de Lucía. Simón dice, «Apaga tus sentimientos». Los ojos de Lucía se pusieron blancos por un segundo y luego volvieron a ese azul eléctrico y terrible. La expresión de miedo desapareció. Su rostro se relajó en una máscara de paz absoluta. Simón dice, «Corta la cuerda que te ata al pasado». Lucía me miró y sonrió. «Adiós, papá». Bajó las tijeras. No pude moverme a tiempo. Sentí un golpe frío en el pecho, justo entre las costillas, directo al corazón. No dolió al principio. Fue como si me hubieran golpeado con un martillo de hielo. ¡Ah! El aire salió de mis pulmones en un silbido agudo. Lucía sacó las tijeras. Un chorro de sangre caliente me bañó la camisa, salpicando su cara y su pijama. Ella volvió a clavar, y otra vez, y otra vez. Chof, chof, chof. El dolor llegó después, una explosión de fuego en mi tórax. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. El techo del hospital empezó a girar. Lo último que vi fue a mi hija, cubierta con mi sangre, limpiando las tijeras en su ropa con movimientos metódicos. Felipe se agachó junto a mi cara. Yo apenas podía respirar, me ahogaba en mi propia sangre. «Buen trabajo, Esteban», susurró Felipe. «Fuiste un excelente compañero de juegos. Duraste más que el jardinero anterior». Se puso de pie y le tendió la mano a Lucía. «Ven, hermana, tenemos que irnos. Los bomberos ya vienen y tenemos que encontrar una nueva casa antes del amanecer». Lucía tomó la mano de Felipe. Se bajó de mi pecho,
pisando mi estómago sin querer. ¿A dónde vamos, Simón?, preguntó ella. Ya no lo llamaba Felipe. A donde nos lleven las buenas personas, respondió él. Siempre hay alguien que quiere adoptar a dos pobres huérfanos sobrevivientes de una tragedia. Empezaron a caminar hacia la salida de emergencia, pasando entre las filas de niños ciegos que seguían parados como estatuas en el pasillo. Mientras mi corazón daba sus últimos latidos, escuché a Felipe dar una última orden, no a Lucía, sino a los otros, a los niños del pasillo. Se detuvo en la puerta y se giró hacia ellos. Simón dice: «Terminen la comida». Los niños ciegos giraron sus cabezas hacia mí, olieron la sangre y empezaron a correr.